Inglaterra cuentan los libros que había prostíbulos que las azotaban a ustedes. No sé si me explico. De sadomasoquismo. Entonces llegaban ustedes allí, ¿qué? Y les daban, no sé si oyeron hablar de esto, entonces les daban con un látigo. No sé si me explico. Que una dominatrix de estas. No sé si me explico. Es que la dominatrix domina y le pega latigazos al que quiere su servicio. No sé si me explico. Entonces, con luz artificial, con unos polvos que le echan, que son nutrientes, agua, y en las semillas nace buena marihuana para que fumen los buenos porreros libertarios. Defensores de la droga libre, gracias al libre mercado. Cultivar cebollas al campo antes que darle un duro al Estado. Hay que liquidar a los judíos, a ver cómo hacemos. Usted, ¿qué es más barato, señorita Isolina? ¿Por matarlos con gas, a horca, a cuchillo o a fusil? Es decir, a ver, entonces la señorita Isolina dirá, a ver, si matamos a fusil, sale a dos quetzales cada muerto. Si matamos a horca, tal. ¿Y cuántos podemos matar a horca? A horca va muy lento eso, pues podemos matar solo 100 cada día y tal. Pero más barata la cuerda y tal. Hacemos cosas así. ¿Ya? Pues lo más barato es hacer números, es matarlos con gas, porque así juntamos muchos en un sitio también. ¿Cómo los transportamos? ¿En camión, en carro, tal? Empezamos a ver en tren, tal, empezamos a hacer números. ¿Cuánto cuesta cada judío transportar? Empezamos a hacer así. Y al final, después de mucha deliberación, decimos que lo más eficiente es acabar con los judíos por horca, o no, por gas y transportarlos en tren. No sé si me explico. Matarlos con ciclón B, es lo más barato, y así como por unidad de obrera o por hora de trabajo mataban más judíos. Mismo chico. Pues sí, vamos a enseñar hoy cómo matar gente y tal. Hoy clase de teoría de los venenos. No sé si me explico. ¿No? Y les explico. O venenos, o matar, o como darle una paliza a una persona por la calle. ¿Para qué lo hicieron? Por amor a la racionalidad. Para cobrar impuestos, así es más fácil. Después lo amplió, o está ampliándose en casi todo el mundo, a los homosexuales. Por ejemplo, ¿qué pasa con las relaciones complejas, por ejemplo, con las relaciones familiares? Imagina que yo soy soltero como soy yo, y tengo una hermana soltera, ¿por qué no me puedo casar con ella a efectos legales, para que me herede ella? No sé si me explico. Solo con un beso quiséis frenar la construcción de familia de esta sociedad. Y que incluso el Estado cuando surge todavía no tiene esa fuerza, ¿no? O esa administración, esa burocracia asentada, y entonces recala en organizaciones privadas. ¿Tenemos? Metodológico. Y parece que no veis los problemas que tiene. Entonces yo te digo, tú tampoco eres un individuo, tú eres un colectivo de células, tú no existes, son tus células las que existen. Ay, como yo creo en el alma. Por eso, don Jesús, la lucha continúa. Don Jesús, como decía el viejo Álvaro Cunqueiro, 1000 anos máis para don Jesús. Don Jesús, ¡viva don Jesús! Muy izquierdista de Sancho Panza, que regulaba los precios en la isla barataria. Ponía controles de precios al calzado. Don Quijote era más ANCAP. Sancho Panza no. Mi tesis va a ser una y va a ser clara. La primera y principal, el socialismo es bueno. El capitalismo es malo y el capitalismo de libre mercado. Es así de fácil. Si aprenden esto ya aprendimos bastante. El socialismo es bueno, copien ahí, y el capitalismo de libre mercado es malo, la única opción. Elige rápido, niño. ¿Éxtasis o queta? Y triunfó un argumento. Dice, vamos a tal sitio que la camarera está buena. Y fuimos allí. Y efectivamente la camarera estaba buena.
Pues yo veo en el periódico, por ejemplo, miro Brad Pitt. Ah, yo soy más joven que Brad Pitt, y lo soy. No sé si me explico. Y sé más de teoría política y teoría de la República que Brad Pitt. Entonces voy a la 10 con me arreglo, me afeito, me pongo así todo tal. O voy a junto a una señorita y le digo, señorita, venga que le explico las teorías de la no dominación en mi cuarto. El maestro, ¿sabes que le dejó de hablar? Un día estaba Machluf defendiendo el tipo de cambio flotante. Estaba Mises delante. Se levantó de la sala, cerró la puerta y no lo habló en varios años. Y hizo bien. Y le torció la cara después al... Pero no sé, es decir, escapan y una tropa de aquí no distingue uno del otro. Pienso yo, por lo menos. Escapan y se te meten en medio de la gente, pues a decir jaja, o cosas así. ¿Y quién los distingue? Entonces, se escaparían y entonces querían, ¿quién hay aquí? ¿Talibán? Nadie, yo no fui, no dirían algo así. Yo no fui, yo no sé. Vamos a pasarlo bien, fiesta. ¿Qué más da? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a sacrificarnos ahora? Somos jóvenes. Destrucciones por guerras, por ejemplo, los mongoles, Gengis Khan. A mí siempre me decían que estaba a la derecha de él, yo. Gengis Khan tenía una cosa en común conmigo, que no le gustaban mucho las ciudades, si me explico. No era así de las teorías de Melián, así de las ciudades... de las free cities o de las smart cities y otras cosas así. A Gengis Khan no era así de smart cities, no le gustaban esas cosas. No le gustaba la cultura urbana, esta así de gente con pelo de colores y piercings y cosas por el estilo. No era así muy urbano. Arrasó todas. Bagdad, todas, las ciudades grandes, todas de ahí, nos dejó una viva. Pues no, tampoco no y 1000 veces no. Además, Borges, que era un señor filosóficamente anarco-conservador o anarco-capitalista, no, pero era una persona anarquista conservadora. Pues escribe novelas negras. Escribe con Bioy Casares los 6 cuentos de Isidoro Parodi, que era un detective ciego que había allí. Para que Borges estaría frustrado, supongo, también, además, porque su novia, Estela Canto, se fue con un poeta gallego comunista. Supongo que aún le haría más atacar a estas ideas. Se llama Lorenzo Varela y fue premio de las letras gallegas hace 2 años. Pero bueno, es decir, que veo que esos señores viven en palacios, los gobernantes españoles viven en palacios, Palacio de la Moncloa, Palacio de Santa Cruz, son grandes, casas grandes, palacios, el Palacio de Oriente, es un palacio de Valencia, es un palacio de palacio, es un palacio de la Zarzuela, es un palacio, de verdad. Que veo que esos señores viven en palacios. Los gobernantes españoles viven en palacios, Palacio de la Moncloa, Palacio Santa Cruz, son grandes casas, grandes son palacios, Palacio de Oriente es un pedazo palacio, el Palacio de la Zarzuela es un pedazo palacio, es un palacio de verdad.